devocional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por acompañarnos como cada jueves. Amiga, amigo, ve por tu café porque tenemos un programa que te va a bendecir como cada jueves. Hoy vamos a hablar el lenguaje que a Dios le gusta que hablemos. Y no crees que va a ser algo de otro mundo, no. Esto va a ser algo sencillo, explicado, entendible y créeme, después de que escuches este programa de Esta Boca Mía, vamos a aprender muchísimas cosas que nos van a ayudar, no solamente como mamá, no solamente como hermana, como padre, como hijo, sino como persona. Así que gracias por sintonizarnos. Empezamos con tu programa Agua Viva TV, de parte de nuestros pastores Mike y Linda, un fuerte abrazo. Y pues damos la bienvenida también a nuestra amiga Martita. ¿Cómo estás, mi Martita hermosa? Muy bien, Ceci, muchas gracias por invitarme a este programa tan hermoso que he visto, ¿verdad? Agua Viva Internacional TV. Estoy emocionada. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en mi vida a través de una invitación que me hiciste la primera vez para ir a una célula de oración. Entonces, sí. De ahí. Excelente. Sí, a todos los que nos están viendo, una célula, como hemos platicado en otros programas, es una reunión, ¿cierto, Martita? Donde Así nos es. reunimos solo mujeres, nada más mujeres, y estudiamos libros que tengan que ver con la Biblia, estudiamos la Biblia, platicamos, conocemos más de Jesucristo, porque para eso son las células, ¿sí? Se le llaman células porque nos reproducimos, pero también hay de varones, ¿cierto, Martita? Claro que sí, también hay de varones. Yo estoy muy contenta en la célula que Ceci me invitó a participar. He aprendido, hemos compartido libros ahí, libros de temas cristianos, en el cual hoy vamos a platicar de este libro que se llama Esta Boca Mía. Esta Boca Mía es un libro de Joyce Meyer. Joyce Meyer tiene más de 70 libros ya escritos. Dios la ha usado tremendamente porque esos libros me han ayudado a ser más positiva, a cuidar de mi boca, que es el tema que vamos a ver hoy, ¿verdad, Ceci? Así es. Y bueno, hablando de la autora, nos platicabas por ahí que ella ha tenido varios libros, ¿cierto? Así es. Y no solamente es una mujer que conoce de Dios, sino que comparte el amor de Dios, tiene misiones y también por ahí la podemos ver en algunos programas, en enlace. Así que hoy vamos a platicar más que de la autora, vamos a platicar del libro que nos acaba de mostrar Martita, de Esta Boca Mía. Y empezamos con la primera diapositiva, Martita, si nos quieres ayudar. Claro que sí. Aprenda a hablar el lenguaje de Dios. La palabra de Dios nos instruye que hablemos a las montañas. ¿Qué son las montañas? Son nuestros problemas. Nos indica que esas montañas que vemos, que son los problemas tal vez financieros, tal vez problemas con tu matrimonio, tal vez problemas de salud. Todos esos problemas, si nosotros diariamente estamos constantemente hablando de nuestros problemas, ¿qué pasa? Que traemos esa carga negativa. Pero ¿cómo la cambiamos? Instruyéndonos en la palabra de Dios. Si nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros vamos a ser unas personas más positivas. ¿Por qué? Porque Dios nos instruye a través de su palabra que seamos positivos, que demos gracias, que agradezcamos lo que tenemos y no nos quejemos de lo que no tenemos. Y sobre todo, no hablar de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque tu boca tiene el poder de bendecir o de maldecir. Tú decides cuál es lo que tú llevas, si eres luz o si eres sombra para las demás personas. A mí me gusta ser luz de las personas, así como mi amiga Ceci me invitó a participar, a venir a la iglesia. Fui obediente. ¿Por qué fui obediente? Porque Dios habló en mi vida. En el momento en que yo conocí más de Dios fue en un encuentro. Cuando fui a un encuentro, ¿qué pasó? Yo llevaba una tristeza. ¿Por qué? Porque mi padre había muerto. En ese momento Ceci me invitó a ir a ese encuentro y yo le dije, no, ¿cómo quieres que me vaya a un encuentro cuando mi papá ha muerto? Yo decía, ¿por qué mi guía me dice eso? Y yo me ponía a pensar, ¿por qué? Ella tenía la solución a mis problemas por medio de la palabra, por medio de Dios. Me hablaba, pero yo no hacía caso. El momento que decidí ir al encuentro, me cambió la vida, porque fue una experiencia inolvidable, la mejor de la vida. Y ahora, pues, me ha dado mucha
paz en mi vida. Así que ahora vamos a continuar contigo, Ceci. Excelente, Martita. Y es verdad todo lo que ella nos comenta. Todo es para la gloria y la honra de Dios. Cuando uno empieza a caminar con Jesucristo, cuando uno empieza a conocer más de Él, tu vida cambia y cambia siempre para mejor. Dios nunca tiene planes de mal. Dice su palabra, yo tengo planes de bien para tu vida y nunca de mal. Así que una vez que empiezas a caminar y a conocer qué es lo que quiere Dios, te impresiona lo que Jesucristo empieza a hacer en tu vida. Y hace un momento la diapositiva que proyectamos, que decía que todo lo que pidiéramos en oración, creyéndolo lo recibiremos, hay un pero, hay una condicionante. Qué bendición es saber que Jesucristo me dice a mí hoy, todo lo que tú me pidas en oración lo vas a recibir, pero está la condición. Si tienes algo contra alguien, ve y pídele perdón. Otra de las diapositivas que nos van a estar proyectando por ahí es Marcos 11:21, ¿sí? Dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y esto es muy importante saberlo, ¿sí? Porque como nos hablaba hace un rato Martita, Dios nos ha dado poder en la boca, para bien o para mal. ¿Y cuántas veces tú como mamá utilizamos la boca de la manera equivocada? Hijo, eres un tonto, no haces caso, eres menso, eres esto, eres lo otro. Y aunque no lo creamos, en ese momento estamos maldiciendo a nuestros hijos. Por eso es tan importante que sepamos que tenemos el poder en la boca para dar vida o muerte. En Deuteronomio nos dice que en la boca Dios nos ha dado la vida o la muerte, bendecir o maldecir. Y todavía Dios te dice, escoge vida para que te vaya bien a ti y a tus descendientes. Entonces, todo esto nos enseñan a través de este hermoso libro que se llama Esta Boca Mía. Se lo recomendamos, véanlo, y si ustedes quieren, también pueden llamar a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Damos estudios en casa y vamos y te lo damos a tu casa y te enseñamos lo que Dios nos ha dado, lo que de gracia hemos recibido, de gracia damos. Es una bendición saber que tenemos un poder en la boca. Y para ello vamos a ver otra diapositiva. Adelante, Martita. En Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, ¿sí? Esperemos escuchar la voz de Dios, tengamos fe, y cuando leemos la palabra de Dios, ¿qué nos da la palabra de Dios? Nos da sabiduría por medio de la palabra. Por eso tenemos que tener un equilibrio, sabiduría, prudencia, sentido común y buen juicio. Todo hombre prudente actúa con sabiduría, pero el necio que confía en su propio criterio se expone y revela su necesidad. Esto viene en Proverbios 13:16 en la palabra de Dios. Debemos de tener fe, ser obedientes, ¿sí? ¿Obedientes a qué? A la palabra de Dios. Si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar mucha sabiduría, y si la aplicamos, pues mejor. Vamos a hacer luz para otras personas. También nos indica que debemos perdonar. Si tenemos algún inconveniente con nuestro hermano, con nuestro vecino, pues primeramente hay que arreglar esa situación y vivir en armonía. Así es, y mira, algo bien importante que tenemos que entender. A veces vienen mujeres y me dicen, ¿sabes, Ceci? Mi esposo me hizo esto y esto, pero yo no siento perdonarlo. Y algo que a mí me gusta, que Dios me ha enseñado a través del tiempo de caminar con Él, es que perdonar es un verbo, es como caminar, es como correr. Tú necesitas accionar, no necesitas sentir deseos de caminar para caminar. O sea, tu cuerpo ya sabe caminar, ¿sí? O sea, basta con que des la orden a tu mente y tú empiezas a caminar, ¿cierto? Lo mismo pasa con el perdonar y el amar. Aunque creemos que es un sentimiento, no lo es. Puede que el corazón no sienta perdonar porque está muy herido, muy lastimado, pero si tú decides aquí, en tu mente, yo lo perdono en el nombre de Jesús, créeme, cosas maravillosas vas a experimentar. Porque cuando nosotros perdonamos, nosotros soltamos a la persona que traemos cargando. Entonces, si la palabra de Dios me dice, todo lo que me pidas en oración creyendo lo recibirás,
Pero si tienes algo contra alguien, ve y perdónalo. Entonces es muy claro que si lo que yo pido y no he perdonado, no va a haber ese poder en la oración. Por eso es que hoy les estamos invitando, ten cuidado con lo que hablas, ten cuidado con los resentimientos. Es tan importante perdonar como orar, pero primero, antes de orar, te recomendamos perdona. ¿No lo sientes? Perdona. Yo les puedo platicar en mi experiencia que tuve con mi esposo. En un principio, cuando yo empecé a caminar en el camino con Cristo, yo no podía perdonarlo. Había él tenido una infidelidad y para mí era muy difícil. Yo no podía estar con él. Yo decía, es que no lo puedo perdonar, no lo puedo. Y entre más lo decía, menos podía. Pero sabes, cuando empecé y que me acordaba de esa herida, yo decía, Señor, gracias porque ya me sanaste esa herida. Y gracias porque ya lo perdoné. En el nombre de Jesús. Empecé a hablar en presente, en acción de gracias. Y sabes, un poder liberador llegó a mi vida. Pero no es de la noche a la mañana. Hay algo que vamos a hablar, como lo dijo Martita, la obediencia. Y la obediencia requiere persistencia. Recuerda que cada hábito que repites se hace un estilo de vida. Si tú haces el hábito de perdonar día a día, si tú haces el hábito de soltar cualquier herida, consciente o inconscientemente que te hagan, entonces tú vas a ser una persona libre. Y todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él te lo dará. ¿Sí o no, mi Martita? Claro que sí. Martita, ¿algo más que nos quieras compartir de este libro, de esta boca mía que hemos visto a través de pues bastantito tiempo, ¿verdad? Son varios capítulos, sin embargo el primer capítulo te atrapa. Así es, porque debemos de cuidar lo que decimos, cuidar nuestros pensamientos, porque a través de un pensamiento viene lo que habla tu corazón. Entonces debemos cuidar mucho lo que decimos, siendo positivos en nuestra vida, positivos con tus hijos, positivos con tus esposos, debemos de aplicarlo. No hay otra forma más que leas la Biblia, lee la Biblia, te invito a que leas la Biblia verdaderamente, vete a los proverbios, si no eres que te llame la atención leer la Biblia, te invito de verdad, lee proverbios, es muy positivo y hay que aplicar lo que leemos, hay que ser luz dentro de ese camino que Dios me ha dado. Por ejemplo, a mí me ha dado muchas oportunidades Dios y trato de seguir en obediencia lo que Él me dice. Quizás a lo mejor van a decir, ay, es otra Marta la que está hablando, a lo mejor me ve un vecinito, a lo mejor un familiar, pero sí, yo les digo, Jesucristo ha cambiado mi vida, ¿a través de qué? De su enseñanza, de la palabra de Dios. Aparte, ha sido muy bueno conmigo. Cuando, repito, me fui a un encuentro, ¿qué pasó ahí? Recibí y conocí de Dios. Además de eso, yo iba triste, iba enfocada en mi problema. Entonces, ¿qué pasaba? Yo nada más hablaba de mi problema, de mi tristeza, de mi angustia. Pero Dios te enseña a ver a los demás, a ver qué es lo que tienes bueno. Tengo a mi familia, está mi madre, gracias a Dios por su vida, mi esposo, mi hijo. Tengo un hijo que es un milagro, ya les contaré en algún otro programa ese testimonio muy hermoso, que gracias a Dios tengo a mi hijo, y mi hijo es una gran bendición que me ha dado muchas alegrías, que continuará esta historia en otro programa, obviamente. Ahorita cuidemos lo que decimos y lo que hacemos, y que sea coherente lo que hacemos con lo que decimos y que sea positivo. Excelente, Martita. Sabes, ahorita van a proyectar una diapositiva. Muy bien. Esta diapositiva me encanta. Dice, no pases por alto los sí condicionales y los peros en la palabra de Dios. Y la diapositiva nos dice, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, y ¿qué dice? Y tuvieras cuidado de guardar todos los mandamientos que yo te he dado hasta el día de hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán. Es muy importante, esto está en Deuteronomio. Excelente. Y sabes, esta es palabra de Dios. Cuando la palabra dice si oyeres, se refiere en el antiguo hebreo, era si obedecieres. Entonces Dios te está diciendo, si obedecieres atentamente mi voz. Y Dios no pide mucho de nosotros, ¿sabes? Jesús terminó con 2 mandamientos y nos dijo bien claro. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todo redondea en el amor. Cuando tú amas a Dios, tú no vas a robar. Cuando tú amas a Dios, no vas a hablar mal de tu prójimo. Cuando tú amas a Dios, vas a perdonar, porque vas a querer que también Dios te perdone. Y uno va descubriendo que entonces, en lugar de hablarle a las montañas, ¿sí? Porque generalmente yo lo reconozco, yo era de las que, ¿cómo estás, Cecilia? Ay, muy mal, no saben, ya no aguanto este esposo y me hace esto y esto y esto y esto. Y era enumerar todas las cosas, la economía, el mal clima, la situación. Y era hablar solamente cosas que iban en contra de la palabra de Dios, porque Dios es vida, ¿sí? Y Dios es amor. Entonces, cuando yo cambié mi mentalidad, ¿sí?, guiada por el Espíritu Santo, es cuando yo pude comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así que es por eso que te estamos invitando que tengamos cuidado. No es fácil, no es sencillo, no cambias el hablar de la noche a la mañana, pero hoy, a través de este programa, estamos seguros que el Espíritu Santo te está trayendo la convicción que tengas cuidado con lo que estás pensando, porque lo que tú estás pensando es lo que tú vas a hablar, y lo que tú hablas es lo que vas a reflejar. Entonces, pregúntate qué estás hablando. A veces conozco gente que dice, es que es muy importante ver las noticias. Sí, es importante estar enterado de lo que pasa en el mundo, pero que no sea nada más tu único tema de conversación. Así que, amiga, amigo, nuevamente la invitación, debemos de tener cuidado primeramente con lo que hablamos, pero también con lo que pensamos, ¿cierto, Martita? Así es, un pensamiento te lleva a lo que hablamos y lo que hablamos te lleva a lo que hacemos. Así que hay que tener mucho cuidado. Excelente. Pues bien, amiga, amigo, esperamos que te haya gustado este programa. Realmente es un programa pequeño, pero va a tener continuidad. ¿Por qué? Porque queremos que, así como Dios nos ha permitido ayudarnos, a guiarnos, a poner atención en qué estamos pensando, en qué estamos hablando y qué estamos transmitiendo, ¿sí? A veces crecemos en hogares tan llenos de problemas, de dificultades, que nos enseñamos a ser prácticamente personas problemáticas. Nos levantamos y ni siquiera abrimos los ojos y decimos gracias, Dios, sino que hay que empezar el día, tengo que hacer esto y el otro. Y en lugar de levantarnos agradecidos, perdemos el tiempo en quejarnos. Yo crecí en un hogar así y créanme, no he cambiado al 100%, todavía hay muchas áreas que Dios tiene que cambiar en mi vida, pero si hay algo que he aprendido es que todo es cuestión de actitud. Si tú decides seguir a Cristo, Él cambia tu manera de ser, Él cambia tu manera de pensar y Él cambia tu manera de hablar, pero todo es a través de una buena lectura, que la mejor lectura que puedes tener es la Biblia. Así que gracias por acompañarnos. Martita, ¿algo más que quieras agregar antes de retirarnos? Agradecer la invitación. Me gusta mucho estar cerca de mi guía porque aprendo muchísimo. Dios me ha dicho que sea obediente, paciente, y pues aquí estoy cuidando mi boca, cuidando lo que hago y sobre todo sintiéndome en paz. Esa paz que me ha regalado Dios no la quiero cambiar por nada. Gracias. Excelente, amiga, amigo, te hacemos nuevamente la invitación. Aquí en Agua Viva Madero Internacional, en un hospital de almas, nos encargamos y nos ocupamos porque tú crezcas espiritualmente. Si tú aún no tienes un lugar donde congregarte, Agua Viva Madero Internacional te espera. Todos los sábados a las 5:30 los jóvenes, a las 8 de la noche reunión unida, a las 7:30 de la mañana de los domingos también tenemos reuniones, a las 10:45, a la 1 de la tarde, 3:30 de la tarde y 6 p.m. Aquí siempre nuestros pastores tienen una palabra fresca para ustedes, pero es una palabra de parte de Dios. Los invitamos a que continúen con esta serie de Esta Boca Mía para aprender más de cómo quiere Dios que hablemos y cómo quiere que pensemos. Gracias por habernos acompañado de parte de nuestros pastores. Un fuerte abrazo y un saludo, y recordándoles nuevamente, ahí están apareciendo los teléfonos en pantalla. Si tú quieres un estudio bíblico o de este libro o de cualquier otro libro cristiano, márcanos, ahí están apareciendo los teléfonos y nosotros con mucho gusto iniciamos un estudio para ti. Esto fue tu programa Agua Viva TV. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. Cada sueño que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. Besos
es fiel. Sé que no cambian lo que ni ves. Quedé cansada de tanto luchar. En tu presencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estarás. Y aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi principio y fin. No hay día frente a mí que tú no ves. En todo sé mi vida y respirar. Quiero tu voluntad y nada más. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Mi fuerza, mi reposo, el que me sostendrá. Él es mi fundamento, mi roca en tempestad. Tus sendas son más altas, tus planes son de bien. Sé que a donde me lleves has estado también. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Y aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Jesús, confiaré en ti. La Biblia es un libro fascinante. Quizá por eso me molesta cuando la gente dice que la Biblia es un manual de instrucciones. ¿Quién se compra un nuevo aparato electrónico y se lee el manual de instrucciones? Nadie lo hace porque son aburridos. La Biblia es mucho más que un manual de instrucciones. Es el relato abrumador, fascinante, emocionante de hombres y mujeres que tomaron el riesgo de escribir su propia historia con Dios. Hombres y mujeres que fueron llamados por Dios, que huyeron de Dios, que lloraron por Dios, que fueron heridos por Dios, sanados por Dios, que hicieron preguntas difíciles a Dios, que no siempre entendieron lo que Dios quería de ellos. Es la historia de hombres y mujeres que se atrevieron a tener un encuentro con Dios Todopoderoso. Y en la Biblia tú tienes que encontrar tu propia historia. Recuerdo que cuando era niño y comenzaba a leer la Biblia por primera vez, las historias que más me gustaban eran las historias de conquista de territorio, de vencer gigantes o matar bestias salvajes con tus propias manos. Sin embargo, cuando fui creciendo, madurando, y con la madurez llegó las frustraciones, las traiciones, el dolor, de repente historias que no habían significado absolutamente nada para mí, es como que al leerlas de repente yo podía ver mi propia historia reflejado a través de esas historias y podía decir, ahí estoy yo.
está hablando de mí. Por ejemplo, cuando experimentas una enfermedad y durante años estás esperando un milagro para ser sanado que no llega, de repente la historia de Job se convierte en tu historia. O cuando Dios te da una promesa, pero pasan los años y no llega al cumplimiento, de repente la historia de Abraham se convierte en tu historia. O cuando tus seres queridos te traicionan o te ponen de lado o te venden, de repente la historia de José se convierte en tu historia. Incluso salmos que no habían significado nada para ti se convierten en tu canción, en la canción de tu alma, en tu noche oscura. Cuando hablo de la noche oscura de tu alma, estoy hablando de ese momento cuando lo que Dios permite parece que no tiene sentido. Cuando el dolor, el sufrimiento o la traición llegan a tu vida y dices, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no haces nada para evitarlo? Y parece que no hay respuesta. Honestamente, a nadie nos gustan las noches oscuras de nuestra alma. Pero he aprendido a través de la Escritura y a través de mi propia vida que esas noches son necesarias para sacar a la luz cosas en nuestra vida que no podrían salir de otra manera. Me hace pensar en las cámaras fotográficas, esas analógicas que funcionaban con carrete. Cuando tú sacabas una foto, obtenías un negativo, pero todavía no tenías la imagen. Tenías que llevar ese negativo a una habitación oscura y ahí revelar la imagen que estabas esperando. De la misma manera, Dios usa las noches oscuras de nuestra alma para revelar cosas en nuestra vida, para sacar a la luz cosas que no podrían salir de otra manera. En esos momentos es cuando Jesús se revela en nuestra vida como en ningún otro momento.